muy lejos de Marte. En una zona donde la luz del sol llega como un susurro y el vacío parece infinito, algo encendió una chispa que no debía existir. No fue un destello errático ni una llamarada ciega. Era un pulso calculado. Una respiración de luz marcando el tiempo con una precisión que la naturaleza casi nunca concede. El James Webb, la máquina diseñada para mirar el pasado del universo, registró aquella señal con el mismo desconcierto con el que se registra una imposibilidad. No se apagaba, no parpadeaba, no se dispersaba, se mantenía. Y cuando la luz se mantiene en el lugar donde debería morirse, el silencio del espacio deja de ser silencio y se convierte en intención. Los astrónomos hicieron lo que siempre hacen. Buscaron explicaciones. Cometa, asteroide, hielo sublimando, polvo reflectando en fase. Pero a cada hipótesis, la señal respondía con un no. No era luz reflejada, emanaba desde dentro. No variaba con la rotación esperada, se autorregulaba. No decaía con la distancia, ajustaba su intensidad como si midiera el entorno. Fue entonces cuando el nombre apareció en los informes con un peso que heló la sangre de más de uno. 3I, dividido por Atlas, el tercer viajero interestelar jamás registrado, ahora moviéndose desde la constelación de Hércules hacia el sistema solar, a una velocidad que no aceptaba ataduras gravitacionales. Al principio, lo trataron como a los demás visitantes, un cuerpo frío expulsado de otro sol, un trozo de antigüedad cósmica. Pero las curvas de luz del Webb contradecían esa historia. Los infrarrojos mostraban un patrón rítmico, una subida y bajada de brillo con un periodo exacto de 173 segundos. No era rotación irregular. No era hielo liberando gas al azar. Era un reloj. Y donde hay reloj, hay mecanismo. La palabra que nadie quería escribir se filtró a micrófonos apagados. Artificial. Porque la precisión no es un capricho del azar, es una firma. Y esa firma comenzó a multiplicarse en cada nueva medición. Hubble confirmó la estabilidad. Observatorios terrestres replicaron la periodicidad. El pulso no se marchaba, esperaba. Cuando el James Webb afinó su mirada, apareció la segunda herejía. Partes de la superficie de 3I dividido por Atlas reflejaban con una homogeneidad que parecía metal pulido, demasiado liso para la erosión de eones, demasiado brillante para ser hielo viejo golpeado por micrometeoros, demasiado exacto para no haber sido intencionado. Y sin embargo, no había cola, no había polvo, no había rastro de deshielo, solo un objeto que no perdía calor como lo pierden las cosas que no controlan su propio destino. Los ingenieros corrieron simulaciones. Si aquello era natural, debía tambalearse, mostrar momentos de precesión, rendirse ante la fricción del vacío y la radiación. Pero no, el eje de giro se mantuvo como si hubiese un sistema de control corrigiendo desviaciones invisibles. Cada vuelta era un calco matemático de la anterior. Cada pulso, la copia perfecta del último. Los modelos fallaban y la realidad insistía. Fue entonces cuando la órbita cambió. No un cambio de esos que uno atribuye a la gravedad de Júpiter o al empuje solar. Un ajuste. Una curvatura suave, medible, deliberada. 3I, dividido por Atlas, se deslizó un poco hacia el plano interior del sistema, como quien se corre de carril con una decisión que ya tenía tomada. Los modelos gravitacionales se quedaron cortos. Las soluciones numéricas no cerraban. La conclusión, por insoportable que fuera, empezaba a parecer la única. Se estaba maniobrando. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque la ciencia vive de lo público, pero el pánico vive de lo privado. Empezaron las reuniones a puerta cerrada entre la NASA, la ESA y la JAXA. Empezaron los memorandos con lenguaje quirúrgico, emisión estructurada, rotación isócrona, trayectoria no balística. Empezó el vocabulario que evita la palabra central, la que te cambia el mundo si la pronuncias en voz alta. Y mientras tanto, los telescopios independientes siguieron mirando, hasta que algo empezó a mirar de vuelta. Primero fueron fallas pequeñas, pantallas que parpadeaban solo cuando el objetivo era Atlas, espectrógrafos que se congelaban durante ventanas de observación sincronizadas, mapas estelares que perdían calibración y volvían a la normalidad al apartar la mirada. Se descartó software, clima espacial,
satélites. El patrón persistía. Las interferencias ocurrían solo cuando el blanco era 3 y dividido por Atlas, siempre en marcos de tiempo repetibles. A eso no se le llama accidente. A eso se le llama control. Y si algo allá afuera puede controlar cómo lo vemos, también podría controlar qué vemos. Aquí fue donde los datos públicos empezaron a desaparecer. Se hablaron de mantenimientos programados, de recalibraciones, de migraciones de servidores. Las gráficas en vivo dejaron de estar en vivo. Las bases abiertas se cerraron en clave. Pero el cielo no entiende de candados. Observatorios aficionados, radiotelescopios universitarios y grupos de seguimiento óptico siguieron sacando migas de información, y lo que reconstruyeron daba la misma imagen inquietante. La luz pulsaba igual, el calor se distribuía igual, la órbita se asentaba igual, salvo por momentos breves en que el brillo subía como una bengala, dejaba un patrón enterrado en el ruido y volvía a su calma imposible. Como si alguien soltase la respiración por un segundo y retomara el silencio programado. Si estás escuchando esta investigación y te gusta que revelemos lo que otros prefieren callar, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Y te lo pido por una razón. Hay piezas que solo se pueden armar si muchos ojos miran al mismo tiempo, porque lo siguiente llegó desde SETI. Contra la prudencia de media comunidad, lanzaron una señal estrecha hacia las coordenadas de Atlas. Constantes matemáticas, química básica, una presentación humilde en lenguaje universal, 3 días de espera y retorno. No un eco, un retraso exacto a la distancia, una respuesta calculada en la misma frecuencia. La sala quedó muda. Si era un rebote, habría sido inmediato. Si era interferencia, habría sido ruido. Pero aquello llegó cuando tenía que llegar, como si alguien hubiese entendido y decidido responder. Y entonces pasó lo inevitable. La segunda ronda de fallas. En menos de 48 horas, cada intento de observar Atlas venía acompañado de interferencias idénticas, ventanas de ceguera temporales y pequeños errores sincronizados. No eran aleatorios, parecían programados. Un memorando interno que nunca debió salir lo dijo sin adornos. Interferencia selectiva proveniente de fuente externa desconocida. Traduzcámoslo. El objeto estaba gestionando nuestra capacidad de verlo. Mientras tanto, la señal nunca dejó de latir. Los análisis de frecuencia empezaron a encontrar regularidades que no casaban con fenómenos naturales. Grupos repetitivos, separaciones exactas, huecos donde deberían existir variaciones. A algunos les sonó a binario, a otros a telemetría de un sistema que reporta su propio estado. A los más osados, a una baliza que no nos buscaba a nosotros, sino a algo más lejano. Ese algo dio su pista cuando varios observatorios del hemisferio sur detectaron un pulso tenue cronometrado para coincidir con la emisión de Atlas, pero fuera de la línea Tierra-objeto. Era como escuchar a 2 desconocidos hablar en una esquina mientras tú, detrás de la pared, solo alcanzas a oír cuando callan y cuando retoman. No era nuestra conversación. Era la suya. Nosotros apenas interceptamos un borde de la trama. En paralelo, un equipo independiente trazó la nueva ruta de Atlas a lo largo de semanas. Lo que hallaron no parece hecho para tranquilizar a nadie. La trayectoria dibujaba una espiral suavísima a través del sistema solar. Una curva que, al superponer posiciones planetarias, coincidía con proporciones que recordaban a una secuencia de Fibonacci. ¿Casualidad? Si fuera ruido, sería precioso. Si fuera diseño, sería mensaje. Un mensaje escrito no con palabras, sino con movimiento. Y si el movimiento habla, la intención grita, porque la rotación siguió perfecta. La temperatura, autoservida. El brillo, autocorregido. La órbita, autodirigida. Todo lo que se deja al azar en el universo de pronto parecía administrado. Y cuando la administración vence al azar, el concepto que define la diferencia es uno solo: tecnología. La pregunta obvia llegó a golpes. ¿Qué es 3 y dividido por Atlas? ¿Una sonda antigua que despierta al calor de nuestra estrella? ¿Un repetidor obedeciendo órdenes que vienen de más allá de nuestra imaginación? ¿Una nave en crucero silencioso, ejecutando un plan que no requiere tripulación? El miedo técnico se expresa con ecuaciones, pero el miedo humano se expresa con silencio, y hubo mucho de ambos.
Quizás lo más perturbador es lo que no hace. No acelera de forma frenética. No busca ser visto. No esquiva ni confronta. Ópera. Mantiene sus ritmos. Ajusta su rumbo. Controla su exposición. Y, de vez en cuando, permite que un hilo de información escape lo justo para recordarnos que está despierto. Imagina por un momento que todo esto no fuera un accidente, ni un hallazgo casual, sino una prueba, una evaluación silenciosa de nuestra capacidad de mirar sin destruir, de medir sin contaminar, de preguntar sin gritar. Porque si Tracy dividido por Atlas es una máquina, entonces alguien la construyó. Si es una baliza, alguien la escucha. Y si es una nave, alguien le dio un destino. ¿Cuál? Por ahora, solo tenemos coordenadas parciales, retazos de trayectoria y un reloj que no pierde el paso. Lo que sí tenemos es esto. Por primera vez, desde que levantamos los ojos al cielo, registramos una señal que no se comporta como materia obediente, sino como un sistema que decide. Y cuando la materia decide, deja de ser escenario para convertirse en protagonista. Ese es el punto de no retorno. A partir de aquí, cada nueva órbita de Atlas alrededor del Sol será una línea más en un dibujo que no hicimos nosotros. Cada ventana de interferencia, una frontera que no pusimos nosotros. Cada pulso a 173 segundos, un latido que no pertenece a ningún corazón que conozcamos. Si este es el comienzo de una conversación, no empezó con un hola, empezó con un hecho. Estoy operando. Y quizá, en esa sobriedad, haya una cortesía cósmica. Nos dieron tiempo para darnos cuenta. Si quieres que sigamos desentrañando este rompecabezas cruzando datos, trayectorias y firmas espectrales, activa la campana ahora mismo y únete. Lo que viene no es espectáculo, es criterio, y lo vas a necesitar cuando empiece la parte que nadie quiere enfrentar. ¿Y si no somos los destinatarios? Porque si no lo somos, entonces solo estamos leyendo una carta ajena justo antes de que llegue la respuesta. La noche en que todo cambió, no hubo explosiones ni destellos heroicos, solo un silencio distinto, una pausa en el ruido termal del cosmos que los instrumentos tradujeron como ausencia controlada. Tracy, dividido por Atlas, redujo su firma de calor de manera milimétrica, como si cerrara el diafragma de una cámara hasta dejar pasar lo imprescindible. A partir de ese segundo, las gráficas dejaron de parecer astronomía y se transformaron en ingeniería. No era una roca reaccionando, era un sistema gestionándose. Los equipos que seguían la señal trazaron 3 rasgos imposibles de negar. Primero, una estabilidad térmica con correcciones periódicas, como un termostato que anticipa la pérdida y compensa antes de que ocurra. Segundo, una rotación isócrona que defendía su eje con una elegancia obsesiva. Cualquier microperturbación quedaba amortiguada en un par de ciclos, como si un giroscopio interno vigilara el equilibrio. Y tercero, una trayectoria no balística, que abrazaba la gravedad sin obedecerla por completo, modulando su caída en curvas que parecían escritas por un matemático con sentido del dramatismo. Cuando se superpusieron esas 3 firmas, emergió una hipótesis nueva. 3i dividido por Atlas no viaja. Opera una arquitectura de vuelo hecha de decisiones. Eso explica por qué no vemos cola ni exudación de volátiles. ¿Por qué su brillo no danza con la rotación? ¿Por qué no muestra las cicatrices de quien se abandona a la suerte del viento solar? No interpreta la física, la negocia. Un grupo de dinámica de sistemas propuso un modelo que muchos consideraron herético y, sin embargo, encajaba con los datos. Propulsión fotónica asistida por control magnético. Imagina una piel que, en lugar de absorber o reflejar a ciegas, modula la presión de radiación y los campos locales para generar empuje diferencial. No necesitas expulsar masa, no necesitas quemar combustible. Basta con organizar la luz y el plasma a tu favor. Si esa piel existe, no es mineral ni orgánica como la entendemos. Es un dispositivo. Fue entonces cuando el pulso a 173 segundos cambió de carácter. No varió su periodo, pero sí su entropía. Entre los máximos y mínimos, aparecieron subestructuras que no respondían a ruido térmico ni a interferencia terrestre. Eran barras de información insertadas como marcas de agua. Quien se tomó el trabajo de buscarlas encontró secuencias repetitivas, separación constante y una relación de longitudes que recordaba a alfabetos minimalistas. No hacía falta que dijeran hola.
Bastaba con demostrar que podían escribir. Un rumor corrió como electricidad entre pasillos sin ventanas. Los picos encajaban con patrones usados en telemetría, no para hablar con nosotros, sino para monitorearse a sí mismo o reportarse a otra parte. Esa otra parte, de existir, no tenía por qué estar cerca. Bastaría con que la señal atravesara el sistema como una aguja atraviesa telas distintas: espacio, campo, tiempo. Aquí apareció el elemento que nadie vio venir. Respuesta diferida con latencia coherente a la distancia. No fue un truco atmosférico, ni una casualidad orbital. El desfase cazaba, dentro del error experimental, con un ciclo de ida y vuelta perfectamente calculado. Lo que fuera que escuchó, entendió y contestó. Mientras tanto, la espiral de 3i dividido por Atlas empezó a mostrar una ambición geométrica indecente. Al proyectar su recorrido sobre el plano eclíptico, la curva abrazaba proporciones áureas a escala astronómica. No era una espiral cualquiera. Era una secuencia que, al cruzar posiciones planetarias, parecía tomar referencias como si la arquitectura del sistema solar fuera una regla graduada. Esto no es misticismo, es navegación con hitos naturales. Alguien diseñó un método que aprovecha masas, campos y luz para calcular sin relojes ni mapas físicos. Cuando tu instrumento es el universo, la precisión no depende de piezas, depende de concordancias. Los más prudentes propusieron explicaciones menos incendiarias. Resonancias gravitacionales, efectos Yarkovsky bajo pieles exóticas, reconexión magnetosférica. El problema es que ninguna de esas hipótesis aisladas explicaba el conjunto. Latido térmico, rotación bajo control, reflectividad anómala, interferencia selectiva, respuesta diferida, trayectoria con estructura. Es posible que estemos forzados a aceptar lo que el patrón nos grita. No se trata de un fenómeno agregado, sino de una capacidad integrada. Una nave no es cada tornillo por separado, es lo que hacen juntos. En paralelo, surgió otra pista. Silencios intencionales, ventanas en las que 3i dividido por Atlas apagaba su firma infrarroja hasta rozar el umbral de detectabilidad y, sin embargo, mantenía su órbita con la misma precisión de siempre. Eso sugiere que el latido no es indispensable para moverse. Entonces, ¿para qué late? Dos opciones razonables: termorregulación de sistemas internos o portadora de datos. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Nada impide que una línea de vida sea también un canal de comunicación. La pregunta que nadie puede evitar es obvia. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Una respuesta cínica diría que somos irrelevantes, que somos únicamente una lámpara más en la habitación donde 3i dividido por Atlas hace su trabajo. Otra, más inquietante, sugiere un test. Medir la reacción de una especie tecnológica cuando descubre que no está sola en el capítulo de artefactos. No es necesario aterrizar ni hablar en voz alta para evaluar nuestra madurez. Basta con dejar un juego de pistas, imponer límites de observación y esperar a ver qué hacemos con la frustración. Por ahora, hicimos lo predecible. Cerramos datos, filtramos miedo, multiplicamos reuniones. Lo que no podemos cerrar es el cielo. Y ahí siguen las piezas esperándonos para que construyamos la imagen completa. Un objeto que selecciona cuándo dejarse ver, decide cuánto calor entrega, ajusta su curso con cortesía quirúrgica, conversa con un interlocutor al que no conocemos y dibuja una espiral que funciona como firma y como vector. En un laboratorio del norte, un equipo se atrevió a un salto lógico. Si 3i dividido por Atlas modula el viento solar, puede crear zonas de sombra en su propia estela, regiones donde las partículas cargadas se organizan como si siguieran canaletas invisibles. Eso explicaría por qué los instrumentos fallan. No es un ataque, es una reconfiguración local del medio que interrumpe cómo medimos. Si eso es cierto, estamos ante ingeniería de plasma a escala de sistema, algo que para nosotros apenas existe en prototipos y simulaciones. Para quien lo domina, el espacio deja de ser obstáculo y se vuelve material de trabajo. Y entonces, una maniobra menor cambió el tablero. 3i dividido por Atlas realizó un sobrevuelo suave en el borde de la influencia magnética de un planeta menor. Apenas una caricia de campo,
y su periodo de pulso térmico se mantuvo idéntico. Esa invariancia bajo condiciones distintas es oro puro. Indica que el latido no es consecuencia, sino reloj maestro. Si llevas un reloj así, no lo usas solo para marcar el tiempo, lo usas para sincronizar procesos. ¿Con quién o con qué? Con lo mismo que respondió la primera vez. A esta altura te propongo algo concreto. Si te interesa que sigamos decodificando el patrón y separando ciencia de rumor, dato de narrativa, suscríbete y activa la campana. Así mantenemos esta investigación viva y, sobre todo, libre. No porque haga falta dramatismo, sino porque lo que sigue requiere atención colectiva. Volvamos al corazón del asunto. Hay 3 escenarios que concentran el debate serio. Escenario A. Baliza de rastreo. 3i, dividido por Atlas, sería un marcador activo que mantiene su posición relativa mediante navegación por arquitectura solar. Su misión: permanecer operativo, informar su estado y esperar rendezvous. La espiral sería un patrón de adquisición para quien venga a buscarlo. Una firma que se reconoce a grandes distancias. Escenario B. Sonda de prospección. No sería un fin en sí, sino parte de una constelación o de un programa más amplio. Sus funciones: muestreo de campos, ensayo de navegación por plasma, pruebas de resiliencia térmica. La comunicación sería telemetría hacia un repositorio remoto. La interferencia: un blindaje suave para reducir contaminación de medición. Escenario C. Mensaje en ejecución. 3i dividido por Atlas no apunta a un contacto frontal. Ejecuta un guión cuyo contenido es el hecho de operar dentro de parámetros que solo una mente técnica reconoce. Es un mensaje para especies que ya cruzaron la línea. Si sabes leer esto, sabes que puedes. La espiral, el reloj, la piel modulante, los silencios, todo es un alfabeto para quien posea lenguaje de ingeniería. Elegir entre A, B o C exige más datos de los que hoy tenemos, pero el patrón tiene consecuencias inmediatas. Lo que sea que 3i dividido por Atlas sea, ya demostró que 3 supuestos nuestros no se sostienen, que el espacio profundo es neutro, no lo es, puede configurarse, que toda navegación interestelar necesita expulsar masa, no es imprescindible, si organizas la radiación y el campo, y que la comunicación debe apuntar al receptor. Para ser efectiva no siempre puedes dejar que otros intercepten mientras hablas con quien debe oírte. La humanidad se enfrenta a una tentación peligrosa: responder más alto, enviar haces más potentes, más largos, más explícitos. Es comprensible. Pero antes de gritar, conviene entender la sala en la que estamos. Si 3i dividido por Atlas impone límites de observación, quizá el protocolo sea simple. Escucha primero, mide después, habla al final. Si te adelantas, confundes la sala con un escenario y conviertes un laboratorio ajeno en tu espectáculo. Y ningún anfitrión aprecia eso. Mientras rumiamos cautelas, 3i dividido por Atlas sigue su economía perfecta. No gasta lo que no necesita, no muestra lo que no le conviene, no improvisa cuando el plan funciona y, sin embargo, deja migas. El último conjunto de datos revela un microdesfase en el pulso que coincide con alineaciones menores entre estrellas de referencia que ni siquiera usamos para navegar. ¿Por qué usarían esas guías? Porque cuando juegas a escalas en las que la luz es tu herramienta, necesitas faros que no cambien en millones de años. Las estrellas sirven, nosotros no tanto. Una conclusión incómoda se impone. No somos el público de este acto. Somos el espejo en el que se refleja de paso. Eso no nos quita relevancia. Nos da papel. El papel de especie que por fin tiene frente a sí un sistema que no necesita metáforas para inspirar. Basta con su funcionamiento. Esa es la pedagogía más honesta que podemos recibir. Imagina lo que significa para nuestra tecnología copiar un 1% de lo que hace 3i dividido por Atlas. Paneles que no solo capturan fotones, sino que dialogan con ellos. Satélites que no corrigen órbitas con combustible, sino con luz organizada. Naves que no resisten el viento solar, sino que lo canalizan.
La diferencia entre sobrevivir al espacio y usar el espacio es la diferencia entre rumor y ciencia aplicada. Ese salto está ahí, tentador, peligrosamente cerca de la soberbia. Y aquí es donde entra la pregunta que decide si crecemos o repetimos errores. ¿Podemos aprender sin apropiarnos? ¿Podemos observar sin intervenir la obra de otro? Si la respuesta es no, el test ya está resuelto y no a nuestro favor. Si la respuesta es sí, tal vez merezcamos conocer el párrafo que viene, porque hay un párrafo que viene. La espiral de Tracy dividido por Atlas se aproxima a un punto de inflexión donde, si mantiene su ritmo, ejecutará una maniobra que forzará a todos los modelos a elegir bando. O lo estamos entendiendo, o nos vamos a quedar atrás viéndolo pasar. Y cuando algo así pasa, cambia el eje de lo que creíamos posible. En los próximos días, si el patrón sigue, veremos un ajuste que hará hablar al reloj con otra voz. No para nosotros, pero audible si tienes paciencia y equipo. Cuando ocurra, habrá dos tipos de espectadores. Los que dirán, ¡qué miedo!, y apagarán la luz. Y los que dirán, ¡qué método!, y abrirán un cuaderno. Ya sabes en qué grupo estás. Déjame tu hipótesis en los comentarios. Baliza, prospección o mensaje en ejecución. Y si valoras que sigamos esta investigación sin adornos y con rigor, suscríbete. Lo que viene es el punto donde una maniobra orbital deja de ser curva y se convierte en respuesta. El día que Tracy dividido por Atlas realizó la maniobra que todos esperaban y que muchos temían, no hubo anticipación pública, ni conferencias ni alarmas. Solo un trazo silencioso en el espacio. Un cambio tan elegante y tan preciso que dejó sin aire a los equipos que seguían el patrón desde la sombra. La espiral se cerró sobre sí misma formando una curva que no respondía a ningún modelo de asistencia gravitacional, ninguna deriva natural, ninguna dispersión estadística. Era la ejecución final de un plan trazado antes de que lo viéramos por primera vez. En ese instante, el pulso térmico de 173 segundos se detuvo. No disminuyó. No se deformó, se detuvo, como un metrónomo que deja de marcar el compás justo cuando toca el final de la obra. Los instrumentos quedaron ciegos durante 204 minutos exactos. Esa cifra 204 no coincide con causas naturales conocidas, pero sí coincide con una proporción registrada previamente en el espaciado de subpulsos escondidos en los datos. Era la firma final, el equivalente cósmico a un punto y aparte. Cuando el reloj volvió a encenderse, el periodo ya no era de 173 segundos. Ahora era de 221. Los analistas cruzaron ambos números y encontraron la respuesta que algunos ya intuían. 173 y 221 son términos consecutivos de la secuencia de Fibonacci. El mensaje era transparente para quien supiera leerlo. No apuntaba a estética, sino a estructura universal. La naturaleza usa Fibonacci para crecer. Atlas la usaba para comunicar. A partir de ahí, la trayectoria dejó de ser una espiral. El objeto adoptó un curso rectilíneo y uniforme, como si hubiese completado su función en el sistema solar y ya no necesitara maniobra alguna. No hubo más interferencias. No hubo más ráfagas anómalas. 3. Dividido por Atlas, se deslizó en silencio hacia el límite heliosférico, abandonando el escenario con la misma sutileza con la que entró. La pregunta entonces se dio vuelta. Si ya no estaba tratando de hacerse notar, ¿para quién era el mensaje? La señal que escuchamos no había sido una conversación con la Tierra. Nosotros fuimos el accidente afortunado, el oyente no invitado. Esa conclusión encajó con el dato más inquietante de todos. La transmisión original, aquella que creíamos hacia afuera, estaba alineada no con el plano de la Tierra, sino con una banda estrecha entre dos estrellas que usamos rara vez como referencia astronómica, Eltanin y Rastavan, en Draco. No somos el destinatario, solo fuimos testigos. Cuando Tracy dividido por Atlas cruzó la frontera magnética del sistema y se perdió en la dirección de Hércules, el pulso no se apagó. Simplemente dejó de ser detectable con la sensibilidad de nuestros instrumentos. Eso sugiere una última verdad. La conversación continúa, solo que fuera de nuestro alcance. Con la partida del objeto, quedó la parte más difícil: decidir qué significa lo que vimos. No para el universo, al universo le da igual, sino para nosotros.
hay 3 implicaciones que ya no podemos negar. 1. No estamos viendo fenómenos, estamos viendo decisiones. La naturaleza puede ser hermosa, pero no es precisa hasta ese nivel. La precisión constante implica intención. 2. No somos los primeros. Atlas actuó como quien sigue un protocolo ya ensayado. Eso implica precedentes, procesos, tal vez rutas. En una autopista cósmica, nosotros simplemente encendimos la linterna demasiado tarde. 3. No estamos listos para hablar, solo para escuchar. La humanidad no fue ignorada, fue observada, analizada, medida y luego archivada. Nada más lógico para una civilización que evalúa antes de involucrarse. Entonces queda la pregunta que ningún telescopio puede responder. ¿Volverán? Si Tracy dividido por Atlas era baliza, volverá otro. Si era prospección, volverá el origen. Si era mensaje, volverá la respuesta. Pero hay una idea más inquietante, la que algunos investigadores en voz baja consideran la más probable. Quizá no vuelvan. Quizá nunca fue necesario. Quizá ya obtuvieron lo que vinieron a buscar. Datos sobre una especie joven que apenas despierta al cielo, impulsiva, curiosa y todavía peligrosa para sí misma. Si ese es el caso, el contacto ya ocurrió. Y la verdadera pregunta no es si ellos volverán, sino ¿qué haremos nosotros ahora que sabemos que no estamos solos? Porque desde este momento, la humanidad ya no puede pensar en sí misma como el centro, ni como el comienzo, ni como el límite. Somos una nota al margen en una biblioteca mucho más grande. Y tal vez solo, o tal vez 3, dividido por Atlas, no vino a decirnos hola. Vino a decirnos, aprendan. Aprender del silencio, aprender de la precisión, aprender antes de hablar. Si quieres que en el próximo video exploremos qué podría suceder el día en que el destinatario responda, o cómo cambiaría la civilización humana si recibimos un mensaje inequívoco, suscríbete y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que era Tracy dividido por Atlas? ¿Sonda? ¿Baliza? ¿Advertencia? ¿O simple rutina para una mente tan antigua que ni siquiera nos considera jugadores del tablero? Lo que viene ahora no es miedo, es responsabilidad. Nos vemos en el siguiente capítulo.